El tema final de este minicurso de Antropología Teológica se titula La experiencia cristiana. No voy a hacer aquí un resumen de todo lo dicho a lo largo de este minicursillo. Más bien quiero presentar unos pocos elementos en forma de epílogo que suponen un reto para la visión del ser humano en nuestro tiempo. La antropología teológica debería ser, a mi parecer, la asignatura central que permite dialogar al cristianismo con el mundo de hoy y con otros modelos culturales y religiosos. Nos hemos fijado en lo que decía tradicionalmente los manuales de antropología teológica en una primera parte. Después, a continuación, nos fijamos en la antropología filosófico-teológica de Juan Pablo II, tan sugerente como poco conocida. A continuación, nos hemos detenido en la psicología actual, la neurociencia, y hemos intentado dialogar con ellas para ofrecer una visión teológica del cristianismo como itinerario de experiencias evangélicas. Así como la personalización psíquica humana brota de la experiencia de filiación materno-paterna, la experiencia cristiana es esencialmente participación en la experiencia de filiación divina por la identificación con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, al cual nos unimos a través de la fe. El cristianismo se fundamenta en la experiencia de realización humana con la luz de la gracia y nos lleva a ser hijos de Dios por mediación de Cristo en el seno de la Iglesia. Por tanto, después de haber mostrado un itinerario pedagógico de experiencias humanas contenidas en la vida cristiana, podemos definir la vida cristiana en su proceso de madurez con tres grandes elementos que son los que vamos a ver ahora a continuación. Primer elemento, se trata de un encuentro personal con Dios en Jesucristo en el seno de la Iglesia. Por tanto, una serie de experiencias humanas que nos llevan a descubrir y conocer la presencia y la acción de Dios en medio de la historia. Segundo elemento, se trata de una experiencia de realización humana en el amor y la unidad, que ayuda al ser humano a descubrir su propia identidad. Jesucristo ilumina al ser humano en su ser. Esta identidad se descubre en relación con una presencia experimentada de Jesucristo, que nos ayuda a saber quiénes somos. Esta identidad tiene una dimensión relacional fundamental. El ser humano es relación hombre-mujer. Esta es la experiencia prototípica que ilumina todas las relaciones humanas e ilumina la relación del ser humano con todo lo creado. Y tercer y último elemento, o apartado C, se trata de una experiencia de humanización, realizando lo humano en su ser más profundo, que es al mismo tiempo una divinización, como puerta hacia el misterio trinitario. Empezamos por el primer apartado. Un encuentro personal con Cristo en la comunidad eclesial. El cristianismo es una experiencia. No es una ideología, no es una religión cultural, no es una devoción, no es un sentimiento. El cristianismo es una experiencia. La antropología teológica, hemos ido hablando de ella, ha evolucionado hasta que en este momento algunos autores, como el Papa Benedicto XVI y Francisco, han insistido en que el cristianismo no es la asunción de una doctrina o unas ideas, sino el encuentro personal con Jesucristo. Esta idea tan sencilla tiene unas consecuencias muy grandes en la vida cristiana. No somos cristianos por haber recibido unas ideas en una tradición, ni por compartir unos criterios morales o éticos o culturales. Se trata de una experiencia que suma muchas experiencias humanas. Esto pone ante nosotros el problema fundamental de la antropología teológica: cómo vivenciar una relación personal con Dios. Fuera de ello no cabe antropología teológica, y lo que el cristiano explicaría no superaría el nivel de cualquier otra ideología fundada en unas creencias no demostrables. El cristianismo encuentra a Dios en la profundidad de las experiencias humanas.
El hombre de hoy no quiere doctrinas que no vengan acompañadas de testimonio, y si creen los maestros es porque son al mismo tiempo testigos, lo dijo Pablo VI en el Evangelium Nuntiandi. La Iglesia es el espacio comunitario que Dios ha suscitado en medio de los hombres para que nos podamos encontrar personalmente con Dios y Jesucristo. Hoy más que nunca, en una sociedad secularizada, es fundamental que la antropología teológica nos explique cómo ocurre esto. Aquel Dios que hemos recibido en una tradición cultural heredada, ¿cómo podemos vivenciarlo como una experiencia personal y comunitaria? Una antropología que no afronte este problema se pierde en discusiones de salón que no interesan a la gente. El camino del cristianismo ha sido, desde sus orígenes, el seguimiento de Cristo. Así lo fue para los apóstoles, que conocieron al Jesús histórico y lo siguieron, y así lo es para los cristianos de todas las épocas. Este camino reclama el ambiente indispensable de la comunidad cristiana, que es donde se van dando los pasos del catecumenado que conducen a la madurez y conciencia plena de vida cristiana. También es importante la oración personal para conectar con la presencia interna de Dios. Pero ha de ampliarse en la oración comunitaria, que se transforma en liturgia, y donde el vínculo personal y el comunitario se unen indisolublemente, dando forma a la vida eclesial. En este sentido, los tres pilares de la palabra de Dios son la liturgia, la comunidad cristiana y la palabra de Dios. En ello se fundamenta la vida de la Iglesia. La ascética de la vida cristiana no puede ser otra cosa que la de aprender a vivir en el amor y abandonar cualquier cosa que no sea amar con el amor de Dios. Una ascética basada en el perfeccionamiento individual es ajena a la condición humana, pero también a la naturaleza divina, ya que ambas son esencialmente relacionales. Tanto la naturaleza humana como la divina son relacionales. Una espiritualidad individualista corre el peligro de dejarse tentar por una falsa perfección de la ley, que tiende más a condenar que no a ofrecer el amor y la misericordia divinas en las cuales se hace presente Jesucristo en medio de la comunidad, redimiendo a los seres humanos reales y concretos que forman parte de ella. Por tanto, estamos ante una fe vivida en comunidad. Un tema fundamental y prioritario de la Iglesia es que haya verdaderas escuelas de fe, de oración y de vida cristiana. Hay que edificar los cimientos dinámicos en los que la persona puede experimentar un encuentro con Dios. Nunca debe darse esto por supuesto. Es fundamental la coherencia entre la fe y la vida, entre el deseo personal y la expresión comunitaria, para ir madurando. Ello reclama unos cambios interiores y exteriores que han de ser revisados en comunidad, para que se den las condiciones evangélicas adecuadas. La verdadera formación cristiana es la exposición de una doctrina que se ve ilustrada por el testimonio de las experiencias vividas, y no solo una exposición de ideas o propuestas generales. Es necesario explicar experiencias de vida evangélica y examinarlas con los catecúmenos. Por tanto, el itinerario de fe se realiza en ambiente comunitario de oración, donde se escucha y se acoge la palabra de Dios con 4 pasos. Primero, escucha de la palabra de Dios, oración personal y comunitaria. Segundo, explicación de experiencias de vida, experiencias de la palabra de Dios vividas por los componentes. El diálogo ha de ser sobre ideas, el diálogo ha de ser sobre experiencias, no sobre ideas. Tercero, diálogo y clarificación. El grupo debe ser guiado por una persona sabia y espiritual que sepa discernir. También él explica experiencias y con su testimonio va guiando de qué modo los demás han de vivir la palabra. Y entre todos, los miembros de la comunidad se iluminan unos a otros. Es preferible que el responsable no sea un ministro ordenado, si puede ser. Y si es una mujer, mejor. Cuarto, al final se acoge de nuevo la palabra en oración y se proponen nuevas experiencias de vida concretas que la palabra nos reclama, subrayando algún aspecto de la experiencia. El próximo día, los participantes explicarán nuevas experiencias. Se vuelve a hacer oración, se vuelve a hacer una nueva reflexión. Estos elementos constituyen el mantenimiento necesario para la formación y el acompañamiento de una verdadera comunidad, con unas relaciones de escucha, diálogo y acogida saludables y evangélicas. Son el contexto de funcionamiento de las parroquias y de todo tipo de comunidades cristianas.
La Iglesia no puede convertirse en un supermercado de sacramentos repartidos sin conciencia ni responsabilidad. El sujeto de la vida eclesial se basa en los vínculos saludables de una comunidad, donde el ministro ordenado tiene un papel importante en relación con la predicación de la palabra y la liturgia, pero nunca ha de suplantar la comunidad. Nunca ha de evitar o disminuir las relaciones entre los miembros de la comunidad y la sabiduría que brota de estas relaciones. Es un grave problema que los ministros ordenados no recibiesen una formación con esta mentalidad. Se trata de comunidades que van aprendiendo bajo la guía de un responsable comunitario a vivir el amor de Dios, en las que se va revisando no lo que pensamos ni lo que sentimos, sino lo que en realidad vivimos y cómo ponemos en práctica el Evangelio día a día. Ello lleva a unas experiencias que nos hacen descubrir cosas nuevas y que van aportando una sabiduría y una manera de ver las cosas antes desconocida, que nos van renovando personal y comunitariamente. El dinamismo de oración y comunicación de la comunidad cristiana es el termómetro de la vida eclesial y marca la diferencia con otros grupos que se reúnen por gustos, afinidades o intereses comunes, pero en los que no se experimenta la presencia de Jesús. El papel de la mujer en estas comunidades es fundamental, tal y como lo fue en las comunidades primitivas. Pero además, las experiencias vividas en comunidad tienen que ser experiencias liberadoras, experiencias de liberación. Las experiencias evangélicas lo primero que hacen es liberar. Para Israel la acción de Dios es siempre liberadora. El inicio del camino de Israel es una acción de Dios que conduce al pueblo desde la esclavitud a la liberación, pasando por el desierto. Primero fue la experiencia del Dios liberador y después vino la reflexión sobre un Dios creador de todas las cosas. A veces, cuando la reflexión sobre Dios es teórica y abstracta en sentido filosófico o metafísico o incluso en sentido espiritual o moral, pero ha perdido su dimensión experiencial, existencial, ya no estaríamos hablando del Dios de la revelación bíblica. En el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios continúa la línea del Antiguo Testamento. Es un mensaje definitivo de liberación. La llegada al reino de Dios significa que poniéndonos bajo su amparo y protección, dejamos de ser esclavos de los reyes de este mundo y se nos capacita para ser hijos de Dios y vivir como tales. Ya no soy esclavo de mi herencia, de mi pasado, de mis circunstancias, sino que ante mí se abren nuevas posibilidades inimaginables a nivel puramente humano. El Evangelio es una buena noticia porque me libera de todas mis opresiones y me ofrece un horizonte de realización humano-divina muy superior a lo que antes podía imaginar. La acogida del mensaje evangélico me saca de mi psique limitada, llena de reflejos condicionados, inconscientes y conscientes, y me ofrece un panorama de nuevas experiencias en la libertad. Y con la gracia de Dios que se me revela en Jesucristo, puedo saber quién soy y puedo ser quien soy. A la luz de Cristo, el ser humano descubre su verdadera identidad y la respuesta a todas las preguntas. El segundo apartado, la identidad humana descubierta en Cristo. El ser humano es un ser que se debate entre dos abismos, el de su miseria y el de la grandeza de sus deseos, que van desde lo animal a lo divino. El ser humano es un varón de deseos y toda la espiritualidad es un camino de aprendizaje para educarse a realizar los propios deseos y necesidades en la voluntad divina, poniendo allí nuestra esperanza y saliendo de las ilusiones falsas de realización fuera del plan de Dios, en uno mismo, con los propios esfuerzos y posibilidades. El ser humano es un ser de relaciones con el mundo, con los demás, en los que se descubre y se realiza a sí mismo cuando progresa en el camino del amor y de la unidad. El hombre y la mujer, diseñados de manera natural en su psiquismo humano por un itinerario que va de la unidad al amor y del amor a la unidad, descubren en Cristo su vocación y plenitud en el amor de Dios, donde se sacian sus más profundos deseos. Dios es el otro que se presenta por la encarnación para mostrar al ser humano el amor de Dios y para guiarlo en su realización, llenando de manera insospechada y sobreabundante las aspiraciones humanas, con la infinita creatividad de la imaginación divina. Pero Dios no ve al ser humano solo
sino en relación, formando comunidad cristiana. Los primeros referentes de esa relación, de esa primitiva comunidad, son el hombre y la mujer. Aquí aparece la novedad que se ha incorporado al magisterio eclesial con Juan Pablo II y Benedicto XVI. La unión del hombre y la mujer constituye la imago Dei perfecta, por encima de la imagen que también existe a nivel personal en cada uno de ellos. Este tema aún no ha sido asimilado en la teología y en la vida eclesial, pero está llamado a renovarla de un modo muy profundo. El mundo, la sociedad y la Iglesia están lastrados por una cultura individualista y patriarcal, que no acepta fácilmente otra manera de ver las cosas. La mayoría de la cultura, incluso de la teología que se hace hoy, tiene un trasfondo condicionado por este pasado que todos tenemos y que es reactivo frente a esta corriente, frente a esta novedad. Algunos autores creen que la identidad sexuada es el tema más importante de nuestra época. Nosotros creemos, siguiendo a Jean Guitton, que la historia de la humanidad ha tenido tres grandes etapas de espiritualidad en cuanto a este tema. Hubo una primera etapa de relación hombre-mujer con conflicto y rivalidad, de la cual sale otra etapa de separación de ambos y dominio masculino, pero vendrá una última etapa en la que confluirán lo masculino y lo femenino, y la mujer mostrará su don, y la humanidad recibirá los frutos correspondientes, como armonía y progreso verdaderamente humanos. Con persecuciones y dificultades ha de surgir una antropología de la reciprocidad, donde se pueda iluminar la diferencia sexual como un regalo para la humanidad y al mismo tiempo una tarea y una vocación a la unidad, reciprocidad en el amor. La experiencia de reconciliación del eros y el ágape en la tradición cristiana ha de ser una luz para la humanidad. La integración de la sexualidad en el amor cristiano da un sentido profundo a los anhelos y necesidades del hombre y la mujer de hoy, como itinerario iluminado por las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad y amor. El amor cristiano es una experiencia del ser humano integral que vertebra sus condicionamientos biológicos y los trasciende hacia una realidad más profunda y más rica. El amor del hombre y la mujer es un prototipo de la diversidad de lo humano, que nos comunica la riqueza y acogida mutua que ha de ser vivido en el ágape de todas las relaciones humanas. El ágape incluye al eros, y la sexualidad queda integrada en una experiencia esencial del ser humano. Los instintos humanos ofrecen una energía que después ha de ponerse al servicio del amor de Dios, que la Iglesia ofrece como regalo para sus seguidores, una luz para el mundo. La gran novedad del cristianismo primitivo fue la posibilidad, junto al matrimonio en fidelidad presentado como prototipo, la otra posibilidad de una vocación celibataria en contexto de comunidad eclesial y cuyo exponente principal fue Jesús mismo, que vivió la comunión y la relación hombre-mujer como un célibe rodeado de hombres y mujeres a los que guiaba en el camino y en la experiencia del amor de Dios. En este camino hay que contemplar todas las vocaciones, el celibato y el matrimonio, pero siempre como apertura y sinergia de ambos mundos, masculino y femenino, llamados a colaborar en plano de igualdad y ofreciendo mutuamente valores y gestos que pueden ser incorporados en la psicología del otro como riqueza y complemento de lo humano. Lo masculino y lo femenino están llamados a completarse y asumirse de manera recíproca, gracias a la plasticidad del ser humano y la posibilidad de un aprendizaje mutuo. Es ajeno a la revelación estigmatizar la sexualidad y vincularla al pecado. Más bien es necesario descubrir su sentido en el plan de Dios como componente indispensable del ser humano integral, que incluye un cuerpo peculiar y una personalidad propia, un atractivo erótico natural, actitudes, sentimientos, etc. Es necesario descubrir la bondad de la sexualidad en un corazón sanado de la concupiscencia pecaminosa como algo bueno, llamado a integrarse en la espiritualidad. La sexualidad forma parte de todo nuestro ser y nuestra personalidad, no se reduce a la genitalidad. Es el motor fundamental de lo humano, que te lleva a salir de ti mismo y a buscar el encuentro con el otro y a buscar y encontrar la unidad. La sexualidad es, por tanto, una llamada al amor, es el fundamento fisiológico y afectivo de nuestra capacidad de amar. Por tanto, forma parte de un diseño puesto por Dios en la interioridad humana como motor fundamental también de la espiritualidad.
Una tarea fundamental de la espiritualidad es reconducir la fuerza de la sexualidad para orientarla hacia el amor verdadero, que es el amor de Dios. No se puede reprimir ni mutilar la sexualidad humana, porque ello repercute de maneras inconscientes e impredecibles en la conducta, bajo ropajes diversos y frecuentemente negativos. La sexualidad es un motor fundamental que ha de ser conducido hacia la unión con Dios y con los hombres y con los hermanos. Por ello, precisamente, los místicos cristianos hablan del misterio de la unión con Dios como un desposorio, matrimonio espiritual. Recordemos San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús. Estamos ante un reto y una asignatura pendiente en la vida de la Iglesia. Si el cristianismo es la única religión que asume la pretensión de un Dios hecho hombre, la Iglesia ha de ser maestra en humanidad, en todas sus dimensiones, también en la sexualidad y la corporalidad como expresión del amor divino. Y entramos en la tercera etapa, el tercer tema. El problema de la encarnación-divinización viene iluminado por la Pascua. El núcleo del mensaje cristiano se centra en el misterio de la encarnación, la redención, la Pascua. Se trata de un misterio que no podemos alcanzar con nuestras capacidades humanas, pero del cual sí que podemos participar si acogemos y asumimos la gracia de Cristo en nosotros y la vivimos en comunidad. Dios se ha hecho hombre para que los hombres seamos hijos de Dios, seamos dioses. Dios se ha rebajado para que nosotros podamos ser enaltecidos en Él. El misterio de la encarnación es la clave que ha de iluminar la vida personal de cada uno de nosotros y el horizonte de la humanidad con una nueva esperanza. El hombre experimenta en sí mismo el abismo de una distancia humanamente insuperable que va de sus miserias a sus anhelos de grandeza y plenitud. La cultura actual, moderna y secularizada, se nutre de ilusiones y fantasías donde se proyectan estos ideales y proyectos a veces inconscientes que habitan en el fondo del ser humano. Abundan hoy las adicciones que nos quieren trasladar al paraíso de nuestras ilusiones perdidas. El sistema consumista se basa en estas imágenes que van hurgando en nuestro inconsciente colectivo, sacando beneficio de ello. Dios quiere dar al hombre aquella plenitud que anhela, pero no según los criterios humanos, sino a la manera divina. Por eso Dios se ha hecho hombre, para mostrar al hombre la verdadera humanidad, que coincide con el verdadero camino de una divinización que misteriosamente no excluye la humillación, la kenosis, sino que la abraza. Para eso Dios se ha hecho hombre, para mostrarnos este camino. Dios nos enseña que la divinización del ser humano no está en el rechazo de la debilidad, sino asumiéndola por amor, incluso donde no la imaginábamos. Tanto a nivel físico, psíquico como espiritual, el ser humano tiende a rehuir el dolor, la contrariedad. El camino de la madurez es aceptarlo, afrontarlo sin miedo. La revelación descubre al ser humano el lugar de la encarnación en la Pascua. La experiencia kenótica del amor que se entrega y se encarna es el camino más corto hacia la vida divina. Se trata de una experiencia humana que lleva al límite de las expectativas humanas, parece confrontarlas con el final, con la muerte. Es la propuesta de la fe, que conduce a un amor que va más allá de la muerte. Es el signo pascual que atraviesa toda la vida del creyente. La divinización no es el ascenso humano hacia lo alto con nuestro propio esfuerzo y capacidad. La divinización es un camino paradójico. Es el camino de la unión con Dios que se ha hecho hombre y que ha descendido hasta nosotros, que ha renunciado incluso a su divinidad por amor a la humanidad. De este modo sorprendente y misterioso, unidos a Cristo y a su muerte de amor, nos divinizamos en Él. Es el misterio de la cruz y de la Pascua de Cristo. Es el escándalo del cristianismo que descubre una plenitud insospechada que rebasa los criterios humanos. La fe y el amor abren una brecha en la muerte y el instinto de supervivencia que caracteriza todo ser vivo se transforma y transfigura en función del amor, como donación, abriendo espacios de vida que trascienden la muerte.
Hoy, como nunca antes, la crisis del cristianismo como modelo sociológico de mentalidad imperial que naufraga en Europa y que está en crisis en diversos lugares del mundo, es una ocasión extraordinaria para renovar la mentalidad de los cristianos y descubrir una iglesia de minorías, comunidades cristianas más comprometidas y sensibilizadas, que dan testimonio de fe y de comunión y expresan en sus pequeños detalles de la vida cotidiana una fe vivida y comunicada. Dios ha querido expresar su grandeza y su gloria en la humildad de su sierva, en María, en su esposa eclesial, en la Iglesia, humilde pero valiente y generosa. Es la experiencia de María de Nazaret, es la experiencia que marca el camino de la Iglesia actual. La Iglesia ha de ser una familia donde se generan unos vínculos de amor y de servicio mutuo, mandamiento nuevo de Jesús, donde se aprende a ver las cosas y a vivirlas de un modo específico, donde se fomenta una cultura del amor, de la sabiduría, de la unidad. Por tanto, el amor como la sabiduría o la unidad son temas que todo el mundo valora positivamente, pero que es complicado de realizar. En tiempos de relativismo y subjetividad, la Iglesia debería ayudar a una clarificación en este tema, pero no desde un punto de vista de una autoridad moral que hoy ya no se le concede, sino con el testimonio de experiencias personales y comunitarias que puedan comunicar su luz a la sociedad. El mensaje cristiano no se puede reducir a verdades demostrables, ya que se trata de experiencias vividas que iluminan un conocimiento luminoso de la vida y de la realidad. Lo que para los cristianos es luz puede ser absurdo o ridículo para quien no comparte las experiencias fundamentales que generan este tipo de conocimiento. Las mismas palabras no significan lo mismo en ambientes distintos. Lo importante es que la Iglesia pueda engendrar aquellos ambientes en los que los cristianos puedan comprender el verdadero significado de sus palabras. Lo específico del cristianismo ha de ser crear los ambientes para que esto sea una realidad en el seno de las comunidades cristianas. Este ha de ser su atractivo. En el mundo de las realidades virtuales, el reto de la Iglesia es defender al ser humano real, respondiendo a sus anhelos y preguntas más profundamente humanas. Para ello es necesario recuperar la comunidad cristiana, con ambientes de familia eclesial en los que pueda realizarse hoy la experiencia evangélica y donde uno pueda descubrir la presencia del Dios vivo que nos acompaña también hoy en medio de la historia. Gracias.